Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por la profecía de Joel. Volvemos al capítulo 2 de este libro y comenzaremos nuestro estudio en el versículo 26. Si usted ya ha recibido nuestras notas y bosquejos, podrá comprender que esta es una sección muy importante. Él está hablando aquí del día de Jehová. El profeta Joel lo ha presentado de una manera muy clara al comenzar con la plaga de langostas, y luego de allí él pasó de una manera muy armoniosa a este tema. Él nos presenta de manera maravillosa un vuelco de la plaga de langostas al mirar el profeta a través de los siglos al día de Jehová que se aproximaba. Ese día comenzaba en oscuridad, en el período de la gran tribulación, como se le llama al día de Jehová, y luego él pasa hacia el futuro. Él avanza hacia el período de la gran tribulación, la venida de Cristo a la tierra, y luego el reino milenario. Y estamos entrando ahora a este período donde el profeta dice: «Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos». El día se acerca, y en los versículos 26 y 27 de este capítulo 2 de Joel leemos: «Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Ahora eso es cuando Él se encuentre en medio de Israel. Eso es cuando Él venga a la tierra y establezca su reino. Entonces será cumplido en aquel día toda la bendición física que prometió Dios a la nación de Israel. Las bendiciones que encontramos en el Antiguo Testamento eran principalmente bendiciones físicas, bendiciones de la tierra, de una cosecha abundante, de los viñedos y los campos, el ganado, las ovejas y cosas por el estilo. Y parecería que las bendiciones espirituales fueran algo secundario. Ahora, para la iglesia, Él solo ha prometido bendiciones espirituales. Y ahora Él presenta las bendiciones espirituales para esta gente. Entramos ahora a un pasaje bastante controversial de las Escrituras. Tenemos ante nosotros una carta de una señora que en cierto tiempo estuvo envuelta en un movimiento de lenguas, y ella nos escribe una carta muy hermosa. Ella dice que nuestro programa le ha traído a ella al lugar donde ya ha podido salir de la situación. Y en su carta nos da una advertencia y dice: «Espero que ustedes no usen un lenguaje demasiado hiriente, mordaz». Y debemos decir que ella nos hiere un poco al decirnos eso porque, bueno, tiene razón. Hemos hecho eso y hemos sido reprendidos por otras personas. Cierto predicador dijo en una ocasión: «Ustedes no persiguen a otros grupos de la forma en que nos persiguen a nosotros», refiriéndose a su propio grupo de cristianos. «Y nosotros estamos con ustedes porque estamos de acuerdo en tantas otras cosas. Ustedes sencillamente están equivocados en algunas cosas, nada más». Bueno, podemos decir que hemos estado equivocados en cuanto a haber dicho algo desagradable. Así es que, al llegar ahora a este pasaje de las Sagradas Escrituras, todo lo que queremos hacer es presentarle a usted, amigo oyente, por lo menos nuestra interpretación, y podemos estar equivocados. Estuvimos equivocados una vez, usted recuerda. Así es que podemos equivocarnos aquí también. Pero no creemos llegar a hacer eso porque queremos que usted nos escuche con mucho cuidado. Nuevamente debemos recordarle que nos encontramos en esta pequeña profecía de Joel. Todo lo que Joel está diciendo comenzó con la plaga de langostas, que era algo local, una plaga local, y no hubo nunca nada como eso. Y él compara eso con aquello que viene en el futuro, en el día de Jehová. Ahora, el día de Jehová sencillamente no trae el reino en toda su brillantez y placidez que uno pudiera imaginar. Comienza con el período de la gran tribulación, y Cristo viene a establecer su reino aquí en la tierra. Luego, Él ha entrado aquí al período cuando el reino ha sido establecido, y como vimos en el versículo 27, el Señor se encuentra en medio de ellos. ¿Qué es lo que Él va a hacer? Aquí estamos hablando del lado espiritual. Veamos lo que dicen los versículos 28 al 32 ahora de este capítulo 2 de Joel. «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Ahora hay muchas cosas que podemos decir en cuanto a este pasaje de las Sagradas Escrituras. En primer lugar, quisiéramos mencionar lo que dice el doctor Charles Feinberg, quien es un destacado erudito hebreo, y él es hebreo también. Él ha escrito varios libros sobre los profetas menores que han sido de mucha ayuda para nosotros. Él señala algo que no habíamos notado anteriormente en la Biblia hebrea, y es que en realidad es un capítulo separado que comienza con el versículo 28 del capítulo 2, donde dice, «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones». Y después de esto derramaré mi espíritu, dice. Y luego sigue hasta el versículo 32 que encontramos en el capítulo 3, y lo que tenemos como capítulo 3 allí es en realidad el cuarto capítulo de Joel. Ahora lo que tenemos aquí es lo suficientemente importante, según creemos, para hacer de esto un capítulo aparte. Pero tenemos que tener mucho cuidado ahora que las profecías de Joel están limitadas a un período de tiempo conocido como el Día de Jehová. Él lo introduce. Él es el primero de los profetas que había escrito, y él dice lo que va a tener lugar en aquel período. Él ha puesto el énfasis en la forma en que esto comienza, y comienza con la oscuridad, el período de la gran tribulación, y el Señor Jesucristo le dio ese nombre. Y este versículo que tenemos aquí, o deberíamos decir esta palabra, parece ser algo bastante importante. Y después de esto, derramaré. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, usted recuerda que cuando estábamos estudiando el tercer capítulo del libro de Oseas, ese capítulo tan importante, en el versículo 5 dice, «Después», y aquí tenemos otra vez esa palabra tan importante, «volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días». Ya hemos identificado el fin de los días como esa época del período de la gran tribulación que introduce el reino con la venida de Cristo a la tierra, y ese es el gobierno del milenio. Suponemos que ahora estamos hablando de un período de tiempo bien definido, que esta profecía será cumplida durante el tiempo del día de Jehová, y que después de esa noche del período de gran tribulación, Dios derramará su espíritu. Ese es el pasaje de las Escrituras que tenemos ante nosotros, y ya que Joel es el primero de los profetas que escribió, él no es el único que menciona el derramamiento del Espíritu. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 32 de su profecía, versículo 15, dice, «Hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque». Él está hablando del reino que viene sobre la tierra, y el derramamiento del Espíritu allí es una referencia a Israel, y tiene referencia también al milenio. Y ninguno de los profetas, por supuesto, habló de la iglesia. Ahora, él no es el único. Ezequiel, en el capítulo 36, comenzando con el versículo 27, dice, «Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres». Usted no puede aplicar el derramamiento del Espíritu para usted hoy. ¿Qué tierra le dio Dios a sus padres? Esto, para comenzar, se refiere a un pueblo en particular y a un período en particular, como bien podemos ver, hablando del derramamiento del Espíritu Santo. Y eso es muy importante de notar de nuestra parte. Zacarías, uno de los últimos profetas que escribió, dice en el capítulo 12, versículo 10, «Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración». Y Joel aquí deja en claro, si uno lee hasta el final, que todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Ahora, si usted quiere repetir eso, aún lo que ocurrió en el día de Pentecostés, usted tiene que ir a Jerusalén para hacerlo. Tiene que ver mucho con la geografía, tiene que ver mucho con esa época de tiempo y tiene que ver con un pueblo. Ahora surge la pregunta, ¿qué quería decir Pedro en el día de Pentecostés cuando él se refirió a este pasaje de las Escrituras? ¿Querría decir él que se había cumplido?
No, amigo oyente, él no hizo eso y tampoco dijo eso. Vamos a pasar ahora al libro de los Hechos de los Apóstoles para observar lo que se nos dice allí. No estamos enseñando el libro de los Hechos, sino que estamos enseñando el libro de Joel, pero queremos examinar esto para ver cómo se aplica. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino, y estos hombres estaban hablando a los judíos que habían venido de todas partes del Imperio Romano, y creemos que aún más allá del Imperio Romano, y estaban escuchando a esos hombres hablar en sus propias lenguas, no había allí una lengua desconocida en aquel día. Cada persona les escuchó a ellos hablar en su lengua nativa en la cual se había criado. En esa época, los judíos habían sido esparcidos a través del Imperio Romano y más adelante ellos fueron esparcidos completamente y Jerusalén fue destruida. Pero ahora, ellos han ido a Jerusalén para el día de Pentecostés y aquí cada hombre los escucha a ellos, o sea, a estos apóstoles, hablar en su propia lengua. Bueno, muchos creyeron, pero muchos más comenzaron a burlarse de ellos, diciendo que estaban llenos de vino nuevo, que estaban borrachos. Esa era la impresión que daban ellos. Así es que Simón Pedro es el que se pone de pie para contestarles. Y él comienza diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras. Porque éstos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. En otras palabras, no se trata de ninguna de nuestras grandes ciudades. En aquel día, ellos no se emborrachaban por la mañana. Hoy, en cambio, la gente empieza a beber muy temprano. Y Pedro aquí no está diciendo, y queremos que note cuidadosamente, él no está diciendo que esto es en cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo. Y hablando francamente, diremos que esa es la fórmula que se encontrará a través de todo esto. Todos los escritores del Evangelio la usaron, y el apóstol Pablo también la usó. Él diría que esto o aquello fue hecho en cumplimiento, y francamente no vamos a buscar todos estos pasajes, usted puede hacerlo por sí mismo, pero solamente quisiéramos mencionar dos de ellos. Allá en el capítulo 2 del Evangelio según San Mateo, en el versículo 17 leemos, «Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, Voz fue oída en Ramá». Eso tenía que ver con el cumplimiento de la profecía en cuanto al nacimiento del Señor Jesucristo. Y luego, si usted avanza y ve lo que dice el versículo 23, allí nos expresa que Él vino a Nazaret. Dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. Escuche usted, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. O sea que eso era en cumplimiento de la profecía. Y el apóstol Pablo, en ese gran sermón que predicó en Antioquía de Pisidia, que encontramos en Hechos capítulo 13, él dijo en cuanto al Salmo 2 en el versículo 7, «Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy». Eso se refería a la resurrección, y él cita el Salmo 2 en referencia y dice que esto es un cumplimiento. Ahora, ¿qué es lo que hace Pedro aquí? Pedro dice en Hechos capítulo 2 versículo 16, «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel». Pedro no dice que esto fue el cumplimiento de lo que Joel había profetizado. Más bien él dijo que esto es similar a eso. Quisiéramos pedirle que usted se ponga en ese lugar. Él no le está hablando a los gentiles. No había ningún gentil allí. Si hubiera estado allí, hubiera estado fuera de lugar. Todos ellos eran judíos muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Ellos conocían el Antiguo Testamento porque aquellos que podían ir a Jerusalén sabían que se les requería que fueran a esa ciudad según la ley de Moisés. Y Pedro dice, ustedes se están burlando, ustedes están ridiculizando esto que ha ocurrido. Ahora esto es algo similar, esto es algo como aquello que va a tener lugar en el día postrero. Y luego él hace algo que es bastante interesante. Él cita toda la profecía de Joel aquí y se encuentra que dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ahora, ¿se cumplió eso en el día de Pentecostés, amigo oyente? No. Se salvaron 3,000 personas. Pero alguien ha dicho, bien pudo haber sido 300,000 personas. Así es que no llamaríamos a eso un cumplimiento de la profecía. Es algo similar a eso. Y él dice, ustedes se han burlado, pero ustedes deben reconocer que su propia palabra dice que el día viene cuando Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Ahora, se ha derramado sobre unos pocos hoy. Ustedes no deberían sorprenderse por eso.
Él está respondiéndoles a ellos, y luego Él sigue citando aquello que iba a tener lugar. Y dice, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Ahora digamos de paso, ¿fue eso también cumplido? Por supuesto que no, amigo oyente. Eso no tuvo lugar entonces. Así es que creemos que necesitamos comprender, si entendemos el libro de Joel, que uno nunca puede llegar a la conclusión de que Pedro quiso decir que esto había sido cumplido en el día de Pentecostés. El pasaje de las Escrituras será cumplido, y todo lo que Pedro estaba respondiendo a estos que se estaban burlando era, ustedes saben que viene un día cuando Dios va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Bueno, Él lo está derramando ahora sobre algunos, pero no es el cumplimiento de la profecía, porque no hemos visto terremotos, ni cambio en las estrellas, ni en el sol, ni en la luna. Ellos no están respondiendo en esta ocasión. Y Joel lo identifica cuando dice, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y amigo oyente, el día de Pentecostés no fue un día grande y espantoso. De paso, digamos que creemos que fue un día realmente maravilloso. Luego Joel dice a continuación en la primera parte del versículo 32, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová. Y nos revela que en esa ocasión, y ese es uno de los muchos pasajes que nos han hecho decir de vez en cuando que opinamos que el tiempo o la época más grande de salvación está aún en el futuro. Dios aún no salva a la mayoría de la raza humana que van a ser perdidos. Estamos de acuerdo con lo que dijo Spurgeon. No creemos que Dios vaya a venir y salir perdiendo. Dios tiene la intención de ganar más de los que se van a perder. Y creemos que los días mejores aún están en el futuro, días cuando la gente se vuelva a Dios, acuda a Dios, cuando Él derrame su espíritu sobre toda carne. Eso no es una realidad hoy, amigo oyente. No estamos viviendo en aquel día y no queremos decir algo desagradable en cuanto a eso, pero queremos insistir y ser dogmáticos en cuanto a esto, porque pensamos que es importante colocarlo donde pertenece. Ahora, en el capítulo 3, versículo 1 de este libro de Joel, se nos dice lo siguiente, escuche usted. Porque he aquí que en aquellos días, y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Ahora usted puede notar que el versículo 1 del capítulo 3 va con lo que hemos visto. Joel aún está hablando en cuanto a la misma cosa. ¿Y qué es lo que está diciendo? En aquellos días. ¿Cuáles días? Bueno, cuando el reino sea colocado en esta tierra, cuando Él nuevamente traiga la cautividad de Judá y Jerusalén. Él no ha hecho eso todavía y se encuentra en el futuro, y Él no lo ha hecho aún en la época del día de Pentecostés. Estamos seguros que usted puede apreciar que esto debe ser colocado dentro del contexto de lo que Joel está diciendo. Y creemos que esta es una de las muchas veces en que uno sencillamente toma algo de las Escrituras sin llegar a tener un completo entendimiento de un libro de la Biblia y el propósito de ese libro y del mensaje que allí se encuentra, y simplemente toma algunos versículos y lo hace de tal manera que ellos tengan algún significado para una situación local, porque uno quiere aplicarlo a esa situación local. Y muchos hoy en día están haciendo eso. Y hablando franca y honradamente, amigo oyente, esa es una de las razones por la cual estamos viajando a través de toda la Biblia aquí. Tenemos que tomar las cosas como se nos presentan. Y por tanto confiamos que hoy podemos ver que este mensaje de las Sagradas Escrituras es de suma importancia. Creemos que todos están de acuerdo con esto, pero aún tiene que ser cumplido en el futuro. Bien, vamos a entrar de lleno ahora en el capítulo 3 y lo vamos a dejar para nuestro próximo programa, Dios mediante. Pero mientras tanto, amigo oyente, le sugerimos leer todo este capítulo 3 de Joel para estar familiarizado con su contenido. De esta forma será mucho más fácil entender lo que Dios está diciendo por medio de este fiel profeta. Es nuestra oración que el Señor le bendiga ricamente.